Saludos y buenos días a todos compañeros y compañeras, siempre los que nos siguen de una forma u otra. Hoy 2 de enero del 2024, este es el primer video Facebook Live que hacemos en este año. Y recuerden que esto es una edición especial de Jaramillo y Jaque Mate. Nosotros hacemos nuestra edición ordinaria todos los miércoles de 10 a 10 y 30 por Radio Una 1340 y 96.5, pero también participamos todos los martes a las 2 de la tarde con el programa En Contexto con la periodista Perla Franco por WPAB 550. Estamos haciendo esta primera edición especial a pesar de que muchas personas siempre de una forma u otra nos siguen, inclusive aquellos que difieren de uno y siempre nos piden para ver una perspectiva distinta. La estamos haciendo en adición de desear que este año sea un año lleno de bendiciones, de felicidad, de transformación social y política en Puerto Rico para echar hacia adelante. Es porque vamos a tocar un tema que lo voy a hacer lo más resumido posible, que es el plan de ajuste de la deuda, el aumento y las pensiones. Y yo creo que hay que poner en perspectiva muchas cosas que por diferentes razones se omiten, por desconocimiento, o porque no quieren discutirlo, o por razones que sean. Y nosotros queremos ponerlo, sumarlo a todos los análisis que hacen por ahí sobre este tema tan importante para el futuro de Puerto Rico. Vamos a empezar. La tarifa, la factura, se divide en múltiples renglones, pero vamos a concentrarnos en la tarifa, en la parte que dice tarifa básica. Esa tarifa básica, cuando estaba la autoridad, se utilizaba, eran aproximadamente 5 centavos de la factura y que no se revisaba desde 1989 hasta el 2016, que más o menos se aumentó un centavo para cubrir todos los gastos operacionales de la autoridad, eso excluyendo el combustible. Para cubrir, y eso, pero incluyendo las nóminas, la compra de piezas, los mantenimientos, toda la operación. Y de esos 5 centavos se pagaba la deuda, lo que correspondiera a deuda, y se pagaba la aportación al sistema de retiro. Esto lo vamos a tocar un poco más adelante aparte, pero para que vean que de esos 5 centavos se corría toda la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica, toda, exceptuando la compra de combustible, se le pagaba a los bonistas la deuda que había, más se hacía la aportación patronal al sistema de retiro. A partir del 2014, de esos 5 centavos se dejó de pagar deuda, pero en el sistema de retiro se mantuvo la misma aportación a pesar de unos elementos que incidieron por decisiones políticas en que había que atemperar la aportación. Y vuelvo y repito, lo vamos a tocar más adelante para no confundirlo. Y usted diría, pues entonces si no se pagaba deuda, sobraba más dinero para la operación. No, porque a su vez ese dinero que se utilizaba, que no se utilizaba para pagar deuda, se iba depositando en un pote. Llega la quiebra en el 2017, aumenta, fíjense, aumenta de 5 centavos aproximadamente, 5 y pico, a casi 7 centavos aproximadamente la tarifa básica. Como dije, no se revisaba desde el 89 y sigue aportándose lo que no se paga, sigue a ese pote. Llega la quiebra en 2017 y la Junta de Control Fiscal se niega a temperar la aportación del sistema de retiro patronal y mantiene depositando en ese pote lo que correspondía a la deuda. Restringe la operación y presupuesto de la autoridad. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora vamos a ver el panorama cuando llega la privatización. Llega la privatización y esa tarifa básica que antes se utilizaba para pagar deuda y para aportación del sistema de retiro patronal,
se transfiere prácticamente totalmente para pagar la operación de Luma y de Genera. O sea, lo que la autoridad no tenía antes, ahora ese dinero está disponible para la operación de Luma y Genera, y eso sin hablar los casi 15.000 millones de dólares, los 15 billones de dólares que hay. Ahora bien, antes tenía la autoridad 5 centavos, pero no eran totalmente, como hoy repito por tercera vez, de esos 5 centavos se pagaba deuda y la aportación en retiro. Ahora hay casi 7, no se paga la deuda y la aportación de retiro nunca se atemperó, se sigue en una aportación de 2014 que es prácticamente el 30% de todo lo que se necesita para operar el sistema de retiro. Y ese dinero ahora se utiliza a dos manos para Luma. Luma ahora tiene todo ese dinero disponible solamente y genera obviamente para su operación. De ahí, de ese aporte, sale también los 200 millones que nos cuesta la operación de Luma Genera al año, que antes no se pagaba. Ese dinero hubiera estado disponible o para pagar deuda o para pagar el sistema de retiro, inclusive hasta para bajar la tarifa. Ahora se paga en ese contrato, son dos contratos y nadie quiere hablar de eso tampoco. Porque muchos sectores apoyaron la privatización y miren ahora el desastre. Pues todo ese dinero lo tienen disponible. Ahora bien, ese pote que hay ahí, por cierto, de ese pote se sacaron 250 millones para darle el depósito en las cuentas que correspondía para Luma. O sea, que hay dinero guardado ahí en esa, porque como vuelvo y repito, no se está pagando deuda de esa tarifa básica y ese bizcocho completo que antes se tiene que dividir en tres partes, ahora lo tiene Luma completo y Genera. Lo tiene que dividir en tres partes. Vamos al sistema de retiro, porque por ahí se habla mucho del sistema de retiro, ahora se habla de un cargo heredado para pagar deuda y también de un cargo para pagar las pensiones. Y esto yo voy a tratar de ser lo más simple posible para que lo podamos comprender. Sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica se nutre de tres partes, de tres áreas. Una, la aportación patronal, que es aproximadamente el 20% de lo que se necesita en el sistema de retiro. Después subió en el 2014 al 32%. Escucharon bien, el 32% del 100% que se necesita en retiro lo paga la autoridad. Los segundos son la cartera de inversiones, que es una cartera envidiable el rendimiento que daba. Y tercero, la aportación del 10 o el 11% de cada trabajador. Entonces, de que el salario de ese trabajador básico al año, el 10% iba para la aportación para su pensión. Pues en el 2014 se aprobaron varias leyes. La ley 66, después en el 2017 la ley 3, que son leyes, y la ley 26 fueron leyes que promovieron que salieran antes de tiempo o más temprano compañeros temiendo lo razonable de perder derecho y decidieron yo me voy a jubilar ahora antes que me quiten lo que me queda. Eso conllevó que si hubo más jubilaciones, pues había que tener más ingresos, porque estaban gastándose más. Sin embargo, la Autoridad de Energía Eléctrica, por la Junta, no atemperó la aportación del 32% del 100% que necesita. ¿Y qué tuvo que hacer el sistema de retiro? Ir comiéndose las inversiones para poder cuadrar la nómina de los que se retiraron, que fueron casi 2.000 en esos 10 años, en ese proceso. Eso conllevó que lo que tú tenías en inversiones, además de ir sacando para completar la nómina, era dinero que no te daba rendimiento para pagar pensiones. Si tenías 1.500 millones y te daba rendimiento, tuviste que sacar 5, 10, 15, ese dinero que tuviste que sacarlo, además de sacarlo de la inversión, no te generaba dividendo. Eso tiene un impacto en la aportación patronal, que en la medida que eso iba bajando, la aportación patronal iba subiendo. Sin embargo, la Junta de Control Fiscal nunca quiso atemperar esa deficiencia para atajar ese desangre.
Y repito, 32%, 44% pagaba la autoridad. ¿Qué llevó eso? ¿Qué conllevó eso? Que hoy se tuvo que utilizar todo el dinero de inversiones, no hay nada en inversiones, porque la autoridad y la Junta de Control Fiscal nunca quiso atemperar, y ahora pretenden que el 100% de las pensiones, que antes solamente se pagaba el 32% del dinero de la autoridad, ahora el 100% salga de la autoridad, pero como la autoridad no lo tiene, pretenden sacarlo del bolsillo de los consumidores. Es para que vean. Antes la autoridad pagaba 32% porque la otra diferencia salía de inversión y de aportación. Pero en la medida que no se ajustó y no se atajó ese sangrado intencional de la Junta, ahora la autoridad tiene que pagar el 100%. Y como no tiene, pretenden pagarlo. Y déjenme dar un dato importante. Por ahí dicen que si hay una situación con las pensiones, de que es injusto que si usted cobra un salario y se fue los últimos 4 años un salario más alto, la pensión que se le calcula es por los últimos 4 años. Pues déjenme dar un dato que se omite en esta discusión. Desde 1993, hace 30 años, bueno, más de 30 años, se puso un tope para las pensiones. El tope es 50.000. Si usted llega a ganar 50.000, es el tope máximo para calcular el 75%. O sea que usted puede ganarse 150.000, 80.000, 90.000. Pero para la pensión, el tope para usted calcular la pensión es 50.000, el 75% de 50.000. Usted llega a 50.000, es el 75%. Si gana 60.000, es el 75%, 75% de 50.000, pero también tiene que tener 55 años de edad. Si no tiene 55 años de edad y tiene 30 años, la pensión es menos. Por lo tanto, decir que el sistema de retiro tiene un problema fiscal o uno de sus problemas fiscales fue a raíz de que esas altas pensiones no es correcto, porque de 1993 se puso un tope a esas pensiones. Sí, los que entraron antes del 93 pudieron haber personas que sí tenían salarios bajitos, cogieron un cargo los últimos 3 años, se duplicó el salario, se aumentó el salario y su pensión se calculó sobre eso. Eso sí es cierto. Pero fueron los que antes del 93 y esos compañeros, compañeras, muchos de ellos, como es la naturaleza de la vida, van falleciendo. Por lo tanto, ese grupo se va a ir reduciendo. Y tampoco estamos hablando de que fue todo el mundo. Fue un grupo del 100%, no llega ni al 2 o 3%. Por tanto, el problema aquí del sistema de retiro es que la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico lo fueron estrangulando. Lo que se sacaba, el 70% que se salía de las inversiones para pagar las pensiones, se desapareció y ahora el gobierno tiene que asumir el 100%. Pero lo está asumiendo por una irresponsabilidad, una intención de destruir el sistema de retiro. Ahora pretenden que tú, por su irresponsabilidad, y yo tengamos que aumentar la luz para cubrir esa deuda, porque es una deuda. Pero nadie habla de los 200 millones que se le paga a los contratos de Luma y Genera, que evitarían el aumento para pagar pensiones. ¿Por qué? Porque se dice, el agreement establece claramente que primero cobran los gastos operacionales, segundo, el sistema de retiro y tercero, los bonistas. Termino diciendo esto. Lo que pasó el pasado viernes es que la Junta de Control Fiscal llegó a un acuerdo con el Comité de Acreedores No Asegurados, dándole más dinero a ellos. Y al darle más dinero a ellos, hay menos dinero para cubrir las demás necesidades. ¿Y qué están haciendo? Ajustando el aumento a la tarifa para cubrir eso. Y eso tampoco lo dicen. Se puede evitar el aumento para pagar las pensiones. Las pensiones la llevaron a una crisis por lo que acabo de explicar. Y esa es la verdad del sistema de retiro y lo que pretende la Junta de Control Fiscal. Que aquellos que no tienen derecho,
por debajo de las pensiones, pretendan ahora pagarle por encima de las pensiones. Y no solamente las pensiones actuales, sino las pensiones futuras. Vamos a estar elaborando más esta explicación. Yo sé que es un poco técnica. En los programas, recuerden, los martes de 2 a 2 y 30 por WPAB 550, todos los martes. Y los miércoles de 10 a 10 y 30 por 96.5 y 1340, 96.5 FM y 1340 AM en Radio Una, la emisora de las estrellas. Excelente año, muchas bendiciones y nos continuaremos comunicando.